Imagina un objeto tan poderoso que contenía la presencia misma de Dios. Un artefacto sagrado que, según los antiguos relatos, podía derribar muros, abrir ríos y hacer temblar naciones enteras. Ese objeto existió. Fue real. Se llamó el Arca de la Alianza. Pero un día, desapareció. Se desvaneció de la historia sin dejar rastro. Y desde entonces, su paradero ha sido uno de los secretos mejor guardados por las élites religiosas y los gobiernos del mundo. ¿Dónde está? ¿Por qué lo esconden? ¿Y qué sucedería si alguien lo encontrara? La Biblia dice que fue construido por orden directa de Dios, bajo estrictas instrucciones dadas a Moisés. El arca contenía las tablas de los 10 mandamientos, una vasija con maná celestial y el bastón de Aarón. Pero también contenía algo más. Algo que no todos se atreven a contar. Un fuego que podía matar. Un poder que solo unos pocos elegidos podían resistir. Este no es solo un relato bíblico, es el comienzo de una historia que muchos han intentado borrar. Y hoy, estás a punto de descubrir por qué. Tras ser creada, el arca fue el centro del poder espiritual de Israel. Cada vez que era llevada a la batalla, los enemigos caían. Cuando estuvo en Jericó, los muros colapsaron. Y cuando alguien la tocaba sin autorización, moría al instante. Pero lo más inquietante no fue su poder. Fue su desaparición total del relato bíblico. Después del reinado del rey Salomón, el arca nunca más volvió a mencionarse con claridad. Como si alguien hubiera querido borrar su existencia. Los sacerdotes guardaron silencio. Los profetas no la volvieron a nombrar. Y los textos sagrados omitieron su final. ¿Por qué? Algunos aseguran que fue llevada a Etiopía. Otros creen que está bajo el Vaticano. Y hay quienes sostienen que nunca salió de Jerusalén, sino que fue enterrada bajo el monte del templo, protegida por túneles sellados por siglos. Pero hay un detalle que muchos ignoran. Antiguos escritos no incluidos en la Biblia afirman que el arca no solo era un contenedor de objetos santos, sino un canal directo con lo divino. Un artefacto de comunicación con Dios. ¿Podría eso explicar por qué fue ocultada? ¿Y por qué tantos han muerto intentando hallarla? A lo largo de los siglos, emperadores, cruzados, arqueólogos y agentes secretos han buscado el arca, y muchos de ellos jamás regresaron. Uno de los casos más inquietantes ocurrió en 1936, cuando una expedición nazi fue enviada a África bajo órdenes directas de Adolf Hitler. Según documentos desclasificados años después, su objetivo no era el oro ni las ruinas, sino el Arca de la Alianza. Creían que, al poseerla, podrían invocar un poder sobrenatural capaz de cambiar el curso de la guerra. Pero la misión terminó en un silencio absoluto. Los documentos fueron clasificados, y los pocos sobrevivientes enloquecieron. Algo ocurrió allí. Algo que nadie se atreve a narrar. No fue un simple artefacto religioso lo que buscaron, sino una arma sagrada. Y eso encendió las alarmas del Vaticano, que también inició su propia investigación secreta. ¿Por qué tanto interés? ¿Qué sabían que el resto del mundo ignoraba? ¿Y por qué cada vez que alguien se acerca al secreto del arca, aparece una sombra que lo silencia todo? Ya no estamos hablando solo de religión, sino de una tecnología sagrada que podría alterar el destino de la humanidad. Hay documentos que el Vaticano nunca ha querido liberar. Reliquias escondidas en los sótanos más profundos de Roma. Y entre ellos, según denuncias de exfuncionarios eclesiásticos, hay textos hebreos antiguos que hablan del arca como un trono portátil de Dios. Un objeto que no solo contenía la ley divina, sino una presencia viva y peligrosa. Los registros secretos sostienen que el arca tenía una vibración inhumana, que emitía un sonido, como si algo estuviera vivo dentro de ella. Los sacerdotes levitas, quienes eran los únicos autorizados a transportarla, debían purificarse durante días antes de tocar sus varas. Si no lo hacían, morían de inmediato. Esto no es simbólico. Está documentado. Y ahora, una pregunta estremecedora surge. Si el arca fue escondida por órdenes divinas, ¿es porque contenía algo que la humanidad aún no estaba lista para comprender? Algunos investigadores creen que el arca es una tecnología celestial, no de este mundo. Y por eso, ha sido protegida y silenciada por siglos. No por fe, sino por miedo. ¿Y si esa tecnología está a punto de ser desenterrada? Existe un lugar en África donde la leyenda se convierte en susurro, y el susurro, en miedo.
En la ciudad sagrada de Aksum, Etiopía, hay una iglesia custodiada día y noche por un solo hombre, llamado el guardián del arca. Es el único ser humano autorizado a mirar el objeto que, según afirman, es el verdadero arca de la alianza. No puede salir jamás del recinto. No puede casarse. No puede hablar con nadie del exterior. Su vida está consagrada a proteger algo que no debe ser revelado. Y lo más inquietante es que muchos líderes mundiales han intentado acceder, pero todos han sido rechazados. Incluso miembros del Vaticano. ¿Qué hay dentro que justifique tal nivel de aislamiento? ¿Por qué el patriarcado ortodoxo etíope asegura que ese objeto es tan poderoso que podría destruir naciones si cae en manos equivocadas? Algunos testigos, desde lejos, han afirmado que vieron luces extrañas dentro del templo. Otros escucharon vibraciones bajo tierra. ¿Y si lo que guardan allí no es solo una reliquia, sino una conexión directa con algo más grande que este mundo? La pregunta ya no es si el arca existe, sino quién tiene derecho a tocar lo sagrado. Una teoría aterradora ha comenzado a circular entre los estudiosos más radicales de la Biblia y los textos apócrifos. Afirman que el arca de la alianza no fue construida por humanos, sino por seres celestiales. Algunos incluso lo conectan con los ángeles caídos mencionados en el libro de Enoc. Estos seres, al ser desterrados, habrían dejado a la humanidad ciertos objetos, entre ellos, el arca, como parte de un pacto. Pero ese pacto fue violado. Y desde entonces, el objeto fue visto como peligroso, impredecible. Los escritos antiguos afirman que dondequiera que el arca era llevada, los enemigos caían sin explicación, epidemias, terremotos, muerte súbita. ¿Era una maldición? ¿O simplemente una energía que no debía ser manipulada? Algunos creen que el arca es un portal. Otros dicen que es un contenedor de una conciencia antigua. Pero todos coinciden en algo: su poder no es simbólico, es real. Si esto es cierto, entonces el silencio del Vaticano, las desapariciones, las negaciones de los gobiernos y la censura global no son coincidencia. Son una estrategia. Porque si el arca vuelve a activarse, podría cambiar el equilibrio espiritual, político y hasta físico del planeta. Detrás de cámaras, se libra una guerra invisible. Mientras tú ves noticias sobre economía, deportes o entretenimiento, en los rincones más secretos del planeta, se llevan a cabo excavaciones no autorizadas, se movilizan tropas sin bandera, y se financian expediciones con fondos que nunca aparecen en los libros contables. ¿Por qué? Porque varias potencias mundiales están buscando algo, y todo apunta al mismo objeto, el Arca de la Alianza. Exespías han confesado que hay zonas rojas en el desierto del Sinaí y bajo las ruinas de Jerusalén donde ningún civil puede entrar. Incluso se rumorea que ciertas tecnologías modernas, como armas de energía dirigida, intentan imitar las propiedades del arca. Pero nadie ha podido replicar su poder. ¿Y si el arca es la clave de una tecnología perdida? ¿Y si gobiernos y organizaciones religiosas lo saben y han decidido mantener al mundo en la ignorancia? Lo cierto es que cada vez que alguien está cerca de hallarla, desaparece, o es desacreditado, o muere en circunstancias sospechosas. ¿Qué están dispuestos a hacer para mantenerte alejado de la verdad? Y lo más inquietante, ¿quién controla realmente este juego de sombras? Las profecías más antiguas, tanto bíblicas como de otras culturas, hablan de un tiempo en que el arca volverá a ser revelada. No será en cualquier época, sino cuando el mundo esté al borde del colapso espiritual. Algunos sabios aseguran que su reaparición coincidirá con la llegada del último Mesías o del falso Mesías. Que quien controle el arca tendrá el poder de unir naciones o destruirlas. Pero la pregunta final es mucho más personal. ¿Estás preparado para lo que representa? Porque el arca no solo es un objeto físico, es un espejo espiritual. Revela lo que hay dentro de ti. Y solo aquellos que están limpios de corazón, según la Biblia, podrían estar en su presencia sin morir. Entonces, ¿qué pasaría si el arca ya estuviera entre nosotros? Oculta, esperando, observando. ¿Y si su despertar no depende de excavaciones o tecnología, sino del estado espiritual de la humanidad? Hoy más que nunca, su misterio resuena con fuerza. Porque quizás el verdadero secreto del arca no es su poder, sino la decisión de quien será digno de sostenerla cuando vuelva a brillar ante el mundo.